les va? Buenas tardecitas. Y bueno, una vez más nos encontramos aquí por el canal regional, que es todo un placer junto con mis compañeros poder compartir esta hora. Bueno, pensaba hoy, estamos terminando el año y para la política el tema es si las vacunas que ya están en su fase final, pareciera, llegan, no se puede el año que viene cumplir con no solo la promesa, sino con la tranquilidad de empezar a vacunar. Si nos metemos un poco más en la política, ahora la política se pregunta, pasos sí, pasos no, y por allí escuché al presidente del PJ santafesino decir, tal vez por única vez una especie de ley de lemas. Bueno, en el medio, 50% de desocupación, de pobreza, y me parece que no nos estamos fijando lo suficiente en esta nueva estructura lamentable de país. Sería bueno que la política, que individualmente todos, y no tengo por qué dudarlo, se manifiestan con gran preocupación sobre esto, bueno, realmente se junten para ver qué pueden hacer. Hace algún rato se conoció la renuncia de la ministra santafesina, María Eugenia Bielsa. Como es mi costumbre, siempre digo a riesgo lo que pienso. Era una caja demasiado importante para que esté en manos de alguien que podrá tener 1000 defectos, pero sabemos que cuenta con algo muy valorable, que es su honestidad. Bien, vamos... Marcos, tenés que decirme que me viste Si Supieras Vida Mía. Así es, Si Supieras Vida Mía, con su nuevo domicilio, Dorrego 911. Tenemos el WhatsApp de Si Supieras Vida Mía, 341-542-8348. Bueno, y a propósito de las vacunas y demás, no sé si ya está para presentar, no lo tenemos todavía. Bueno, en un minutito nada más vamos a ver si tomamos contacto con el doctor Conrado Stoll, ¿no? Que después Marcos lo va a presentar mejor que yo, pero realmente neurocirujano, neurólogo, que tiene una trayectoria espectacular, es fundador y director del Banco Breina de Salud, que tiene que ver con la neurociencia. Por estas horas hay en carrera un par de vacunas. Es más, luego de todo el revuelo con la vacuna rusa, con cierta razón, porque hasta que la fase 3 no esté completa, y bueno, las dudas es lógico que a todos se nos produzcan. Nos decía la doctora Marta Cohen, esta argentina que está en Inglaterra y que es tan didáctica que todos la llamamos para que nos cuente y nos explique, que ella no duda sobre el valor científico de la vacuna rusa, pero todas deben esperar la tercera fase. Se conoció ayer, creo que fue, que Rusia dijo, hemos con éxito completado la tercera fase. Ahora, el número da 91% sobre 29 casos. Me parece, no lo sé, voy a preguntarle o preguntaremos a los especialistas, pero no es un número como para tener tantas certezas ante algo que está hecho a los apurones. No la rusa, todas están hechas a los apurones. No hay vacuna en el mundo que se haya hecho antes del 10 años. Bueno, el ejemplo más claro, María, es el del SIDA. ¿Cuánto hace que apareció y se batalla que la vacuna y la vacuna recién ahora, bueno, en Rosario se está trabajando, pero sí, pasó, no sé, más de 10 años, 15, no tengo la cuenta. Claro. Y bueno, y con esto no digo que va a pasar 10 o 15 años, va a ser mucho más rápido que otra vacuna, pero no creo que sea para fin de año, eso es lo que yo íntimamente creo, ¿no? Así es. Así que bueno, esperemos que esto pueda tener un desenlace rápido. Lo está teniendo. Sí, Lo que sí, pasa es que hay otro elemento, Marcos, a contemplar. Ese otro elemento a contemplar no es solo la cantidad que se necesita, fíjense ustedes que son 7.000 millones los a vacunar. ¿Por qué? Porque son las 2/3 partes de la población del mundo. Eso por un lado. Y en otro aspecto,
también lo que hay que tener en cuenta tiene que ver con el traslado. Escuchaba por allí que hay... Y la conservación. Bueno, la por conservación, eso, del la frío, logística, ¿no? Que hay como enormes containers preparados, porque hay, depende de la vacuna de la que hablemos, hasta 70 grados bajo cero. Es casi impensable para nosotros, ¿no? Así que, bueno, es eso y otros temas los que vamos a conversar. También ha pasado las elecciones de los Estados Unidos. Ahora sí ya tenemos, porque el programa pasado no teníamos la claridad, la certeza sobre quién había ganado. ¿Y usted la tiene? Yo sí. ¿Sí? Va, no sé. Está conversado, me parece que el que no la tiene es Trump. Sigue conversado, sí. Sigue conversado. Bueno, por supuesto que hay unos memes muy interesantes sobre eso, ¿no? Entre ellos vi uno que lo trasladan en el sillón presidencial afuera. Lo desalojan directamente. Bueno, sí. el presidente Biden, vení, nuestro entrevistado ha llegado, ahora lo vamos a hacer ingresar. Digo, el presidente Biden lo ha invitado amablemente a charlar, pero no sabemos si eso va a ocurrir. Bueno, ¿está con nosotros? Está con nosotros el caballero Hugo Quiroga, el doctor Hugo Quiroga, politólogo, profesor e investigador de la UNR y la UNL, escritor, y bueno, nos va a dar su claridad meridiana, como siempre. Veremos, ¿cómo les va? Con gusto bien, gracias. Y muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, un Les placer. agradezco. ¿Qué mirada tenés sobre estas elecciones en los Estados Unidos tan... Bueno, los republicanos, o parte de ellos han dicho, fueron limpias. Trump dice que no. Claro. Yo creo que ahí hay una expresión de la situación internacional, de los conflictos que hay, que parecen nuevos, pero que le dan un cariz muy especial, que la primera potencia mundial esté discutiendo, como podría ser algún país latinoamericano, entre comillas, la sucesión del poder. Yo creo que es tremendo para las instituciones norteamericanas. Y sobre todo que un sector del Partido Republicano apoye una versión muy loca y muy desinstitucional como la que tiene Trump, que evidentemente no tiene otra más que reconocer su derrota y retirarse. Creo que lo va a hacer, y eso esperemos, que triunfe la razón, que triunfe el sentido común. La cordura. La cordura. Sí. Lo malo de esto es lo que acabas de decir, que un sector del Partido Republicano, tal vez el más duro, el más el que tiene, es que el que está más hacia la derecha, en definitiva, más hacia los violentos, esté apoyando, ¿no? Cuando efectivamente no hay razones para ello. Y esto no es una cuestión cualquiera, esto marca un punto geopolítico importante. Claro, no por nada Bolsonaro no lo ha reconocido. Por eso. Me estoy olvidando, alguien más, creo que el de México, ¿no? Tampoco lo ha reconocido. Claro, no, exactamente. Bueno, ¿y cómo estás viendo? Acaba de renunciar María Eugenia Bielsa hace un ratito, ¿no? En realidad, me parece que le ayudaron mucho a que renuncie, ¿no? Sí. Más allá, decía yo en la apertura, yo no sé si su hacer dentro del ministerio fue bueno o fue malo, pero guardo para mí que donde hay cajas importantes, las personas honestas molestan. Sí, yo no sé bien puedo sospechar, no tengo información cierta acerca de la renuncia. ¿Te puedo pedir un de favor Bielsa? y después Sí. nos metemos en el tema Sí. político? ¿Está el doctor Stoll ahora sí para conversar con nosotros? Sí, con todo gusto. ¿Puede ser, Hugo? Sí, con todo gusto. El doctor Conrado Stoll, médico neurólogo, fundador y director de Braina Salud, Medicina de Cerebro y Corazón. Su matrícula nacional es la 65.005. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, María Herminia? Muy buenas noches. Bueno, gracias por este ratito suyo, Bueno, contrario. abrí el programa diciendo que
estamos todos expectantes de la vacuna. Ahora, no una vacuna a cualquier precio. ¿Qué sería cualquier precio? Sin los pasos correspondientes. ¿Está bien la lectura? Perfecta, a cualquier precio en todo sentido, ni de costo, ni de sin los pasos. Ya cantidad de científicos se han reunido y han escrito cartas, y la FDA de Estados Unidos, para decir: no vamos a permitir que se apruebe una vacuna que no haya cumplido todos los pasos que requiere la metodología científica. Yo dudo mucho que eso pase. Es verdad que algunas vacunas generan algunos cuestionamientos, pero no va a pasar que se apruebe una vacuna y llegue a nuestro país o a otro que no haya cumplido con los requisitos que son estándar y universales para la investigación científica de cualquier cosa, de los dispositivos médicos, o sea, los catéteres que se introducen en el cuerpo, los stents, de drogas o de vacunas. Doctor, nuestro presidente y nuestro ministro Ginés, bueno, él piensa que en diciembre, que es mañana, podrían estar vacunando. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que eso ocurra con cualquier vacuna? Entiendo perfecto. Me parece improbable. Me parece improbable, y yo sé que no soy experto en vacunas, pero es la lectura de esto de todos los días, María Herminia. Sí. O sea, no han terminado la fase 3, no están completas. Tuvimos 2 noticias esta semana importantes de efectividad de 2 vacunas que podemos comentar, sí, pero no han terminado la fase 3. Y los 2 que dieron su efectividad con un análisis intermedio, no es el análisis final. Los 2 grupos, que son los rusos con la Sputnik y Pfizer, sí, Pfizer ha dicho: para fin de año yo puedo tener 10 a 20 millones de dosis. Y es probable que en Estados Unidos, si la fase 3 se aprueba de Pfizer, se pueda llegar a estar vacunando gente en Estados Unidos, compañía americana, con la alemana BioNTech. Pero me parece difícil que llegue al resto del mundo, y ha habido un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud razonable que dice que a ellos les parece difícil organizar la logística para la vacuna de Pfizer en América Latina, en países emergentes, porque es una vacuna que por primera vez se prueba el famoso ARN, ácido ribonucleico mensajero, que le dice al cuerpo: está siendo infectado por un coronavirus, genera una proteína similar a la que imita la del coronavirus, pero esa vacuna hay que mantenerla a menos 80 grados hasta que se administra. Y un freezer de menos 80 cuesta $10.000 a $15.000 en Estados Unidos. Allá están diciendo que pueden tener problemas de logística para la cadena de frío para esa vacuna de Pfizer. Entonces, en nuestro medio, más aún. Es muy caro y es inusual encontrar freezer de menos 80. La vacuna rusa, por otro lado, no tiene ese requerimiento de cadena de frío, pero ha tenido otros cuestionamientos. Doctor, ¿son 2 vacunas, son 2 dosis en cualquiera de ellas? Las 2 requieren 2 dosis. Cuidado, que entre las primeras 2 dosis no hay inmunidad. La inmunidad se empieza a generar a partir de la semana siguiente a la segunda dosis. Entonces ahí también hay un tema de logística. La persona que viene a darse la primera dosis tiene que volver en 3 semanas, 20 y pico de días, a darse la segunda dosis. Pero las 2 tienen ese tema, siendo de mecanismos distintos y con características distintas, las 2 tienen eso. Pero por todo esto, María Herminia, yo creo que es improbable que para fin de año o principio de 2021 se esté dando alguna vacuna en una escala significativa en nuestro país o en el resto de los países incluso. Doctor, yo lo recuerdo a usted, creo que ni bien comenzó la cuarentena, usted nos atendió, conversamos, y lo que dijo es: yo pienso que debe haber una gran cantidad de test, cosa que Argentina no hizo en esa medida o en la medida conveniente. El año que viene, ¿usted qué imagina? ¿Que debemos seguir testeando con la vacuna incluida o no? ¿Cómo imagina el año que viene si aparecen las vacunas? Esa es la pregunta, María Herminia. Esa es la pregunta. El año que viene es dentro de 10 minutos, claro, un mes y piquito. Claro. ¿Y qué va a pasar entonces? Está bajando la diseminación viral en la Argentina. En el AMBA hace 2 meses y medio que baja. Mérito de la gente que ha usado máscara y distancia. O sea, el virus se ha agotado solo. No lo cerramos nosotros con el testeo.
en Oriente con una capacidad extraordinaria que ningún país del mundo puede imitar. En todo Oriente cerraron la primera ola en semanas. En Europa, Nueva Zelanda y Australia, en 2-3 meses, a fuerza de testeo, fundamentalmente. Pero cuidado, María Herminia, porque estamos viendo la segunda ola de Europa lo que es. Y Estados Unidos, un monstruo tecnológico, sigue en la primera ola como nosotros, y peor aún, una primera ola con un tercer brote y con su máximo de contagiados ayer y su máximo de internados. Entonces, María Herminia, lo que hay que estar haciendo ahora es decir, hago de cuenta que no hay vacuna, porque no tenemos la certeza absoluta de cuándo se va a haber podido vacunar una porción significativa de la población argentina para lograr la inmunidad de rebaño. Entonces, toda la energía tiene que estar aprovechando que están bajando los contagios, desarrolle una capacidad de testeo con PCR para que en enero, febrero o marzo yo pueda detectar los aumentos que empiezan con una segunda ola. Porque no hay por qué pensar que la Argentina no va a tener segunda ola cuando todos los países lo han tenido y en la epidemia de 1918 la hubo y siempre la hay. Es el comportamiento del virus. Entonces ahora el pensamiento es cómo desarrollo una capacidad de testeo que no tuvimos en todo el año 2020 para detectar en enero, febrero o marzo, cuando sea, si empieza una segunda ola con algunos brotes en algún lugar que yo tengo que estar testeando para detectarlo. Exactamente lo que hizo Uruguay para controlar la primera ola rápidamente. Así que esa pregunta era fundamental. Hay que hacer de cuenta, yo creo, que no hay vacuna. Y si la vacuna aparece y hubiera cantidad y nos evitamos la segunda ola, fantástico. Pero para empezar el colegio en febrero y para no tener el disgusto de una segunda ola, hoy hay que estar trabajando en el desarrollo de PCR masivo para la Argentina. Marcos. Sí, doctor Stoll, bueno, esto es información de último momento. Está siendo o ha sido hisopado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por un contacto estrecho. Ese contacto estrecho positivo es el ministro Vélez, con el que estuvo, recuerdan, esa cena allí en Jujuy, es contacto estrecho y ha sido hisopado. Así que bueno, quería dar esa información para que la tenga también Stoll, que obviamente sigue el tema de cerca, ¿no? Bueno, no, pero acotemos algo. Sin hablar del presidente, me llama muchísima gente y esto lo vemos. Lo que muestran las publicaciones es que el 70% de los contagiados no contagian a otros. Es un 10 a 20% de personas y en ciertas situaciones, que ya las hemos discutido muchas veces con María Herminia, las situaciones súper contagiadoras, súper dispersadoras. Entonces, si en esa comida no fue extremadamente larga y había distancia entre las personas, la verdad, lo vemos permanentemente esto, gente que está con gente infectada y no se contagian. Ahora, uno está en el centro religioso o en un club o fueron a un asado donde realmente estuvieron 3 horas charlando y encimados, etcétera, bueno, esos son eventos contagiadores. Así que no necesariamente. Doctor, la última pregunta. Lo de siempre entonces, esperamos la vacuna cuando llegue, pero seguimos con el barbijo, seguimos con la distancia y seguimos con la actividad que se fue clausurando y que ahora estamos retomando. María Herminia, esto era una conversación para hace unos meses y de nuevo, todo era para cortar las cosas antes, no flexibilizar mientras se aumentaba la diseminación viral. No teníamos testeo, solo confiábamos en los barbijos y en la distancia. Ahora está cayendo. Yo no cambiaría, el colegio queda un mes, empezaron algunos. Yo seguiría adelante de esta forma, enfatizándole a la gente la importancia del barbijo, la importancia tremenda de la distancia, entendiendo ahora cómo funciona lo de los brotes, además, como yo decía recién. Pero nos tenemos que preparar para la eventual segunda ola. Creo que esa es la clave. Y para abrir los colegios, lo dijo Merkel, no es solamente la parte de salud mental de los chicos y lo académico, que ya de por sí es fundamental. Ellos han visto un gran aumento de la violencia familiar contra mujeres y niños, porque no había colegios en Alemania. Y esto se ha repetido en Estados Unidos, también lo vieron. Entonces, la vuelta al colegio es fundamental. Pero para que todo eso suceda, armarse con PCR, consultar países vecinos se hace falta. No confiemos en la vacuna, las tenemos que seguir. La rusa tiene sus cosas, pero el mundo científico se va a ocupar de que sea aprobada si realmente lo justifica. Y si no,
hay varias más, porque Pfizer muy adelantada, pero AstraZeneca, Moderna, hay 11 en fase 3. Seguro va a haber una vacuna para fin de año o varias aprobadas y van a ir escalando en la administración en el mundo, pero mientras tanto, los que no hemos tenido segunda ola, preparándonos para prevenir esa segunda ola. Doctor, si lo despido, acá mis compañeros en el piso, sabiendo de sus conocimientos, me dicen que le pregunte sobre Maradona. ¿Va a andar bien? Es una muy buena pregunta, porque el hematoma subdural obviamente no fue grave, es típico de accidente de auto y de moto en especial. Son hematomas que pueden ser muy graves, deforman el cerebro, hay que operar de emergencia y una persona puede quedar en coma o morir. El de él evidentemente no fue grave porque a pesar de todas sus complicaciones médicas crónicas, superó la operación enseguida. El problema fue otro, y ahí viene una parte de la medicina fundamental. La causa número 1 de muerte en el mundo es la enfermedad vascular. ¿Y cómo se puede controlar? Con cambios en el estilo de vida. Y cambiar el estilo de vida de adultos es muy difícil. Yo no sé nada personal, pero escuché esa trilogía familiar que lo va a cuidar. En general tienen que ser personas profesionales para que un adulto, que además tenga adicciones, pueda cambiar su estilo de vida para mejorar. Es un trabajo muy difícil, la familia en general no lo puede hacer, de hecho hay manuales que se llaman, el título es El cuidado del cuidador, cuando el cuidador es un familiar, porque nadie puede con eso, es muy difícil. Entonces, el futuro de Maradona depende de que puedan hacerle cambiar estilo de vida y adaptarse a una forma de vida más sana en cuanto a no medicaciones que no tenga que tomar, el alcohol le diría que 0, la historia que durante muchos años dijimos de que una copita hace bien, la data dice que no hay beneficio del alcohol y que el alcohol todos los días aumenta la muerte cardiovascular. O sea, de tomar no podemos decir que no tome la gente, no diríamos que no tomen, pero no todos los días. Entonces, el alcohol, las medicaciones y estilo de vida sana. Es un hombre muy joven para cómo se lo ve. Doctor, como siempre, un placer y muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Gracias por llamarme, Emilia. A usted. Hasta pronto. Un placer conversar con el doctor Conrado, ¿no? Que realmente transmite además también. Sí. Bueno, perdón, el vivo de la televisión es así. No, pero aparte sumamente interesante. Sí. Y también interesante el dato que aportó Marcos. Sí, ¿no? por favor, yo no lo sabía y es preocupante dentro de todo. Es preocupante, pero a su vez también el doctor nos tranquilizó porque no todos los contactos estrechos terminan así. Sí. Bueno, analicemos la política de hoy. Bueno. Te escucho. A nivel nacional. Sí. Después puedo decir algo a nivel provincial. También. Bueno, a nivel nacional la situación yo diría que es de una crisis muy profunda. Me gustó mucho la nota tuya de Infobae, hay una especie de resumen ahí. Me da calor. No. En donde... Perdón, estamos hablando con uno de los mejores politólogos que hay en el país. No, pero por yo no lo digo porque estoy en el programa. No, lo digo, ya lo sé. Porque el problema de la Argentina, ¿cuál es? Estamos en una situación en donde no hay un rumbo fijo, claro. No hay un rumbo claro, ¿no? Está fallando el timonel. La palabra gobierno viene del griego y significa timón. Entonces, el barco es un timón. Y ese timonel es quien gobierna y quien dirige el barco. Y acá el problema, y creo que de eso se desprende de parte de tu nota, que falta un timonel. O en todo caso, hay varios que quieren ser timonel, pero tiene que haber uno solo. Dentro del... voy a repetir cosas que dices. Dentro de la alianza gobernante, yo diría que se está formando casi 3 partes, porque lo incluiría a Massa también. Bueno, si es verdad que el presupuesto en diputados fue toqueteado respecto a Guzmán, ¿no? El ministro que lo hizo. Si es verdad, no sé, lo dice un reconocido... A mí me gusta siempre dar la fuente, un reconocido periodista como Campaña. Claro, lo dice un periodista que no sabemos, habrá que ver. Pero en todo caso, es un hombre como buen político, tiene muchas ambiciones. Pero en todo caso, sí hay 2 fracciones dentro de la alianza gobernante. Por tanto, ahí yo creo que además hay 2 tipos de visiones de países. Y al frente, en la oposición u oposiciones,
tampoco hay una no hay un modelo de país. Claro. Y en todo caso ese modelo de país sería contradictorio, tanto como el de la vicepresidenta como el del presidente. Y no existe, por fuera de eso, nada que se haya podido construir. Hubo promesas de constituir una especie de acuerdo nacional de manera pluralista entre los diversos sectores, buscando sacar a la Argentina de la situación en la que se encontraba, y nos encontramos, pero eso no lo fue, no prosperó. Tampoco prosperó la tercera opción, que era la de La Baña. Hoy también aparece una entrevista muy interesante al ministro de Desarrollo Social, y él dice, el problema de tantos millones de pobres, de niños, ¿no? Es un problema político. Sí, claro. Y es un problema de la dirigencia política. Yo diría, no solo de la dirigencia política, es un problema del conjunto de la dirigencia, porque acá no hay que responsabilizar solamente a los dirigentes políticos, sino también a los empresarios, claro, a los sindicatos, etcétera, a todos los que mandan, a todos los que mandan. Y los que mandan son los que llevan adelante un país. Por supuesto, yo no estoy excluyendo la participación ciudadana. La participación ciudadana es fundamental y es la que tiene que, efectivamente, pedir rendición de cuentas a los gobernantes. Ahora, si nosotros venimos de años, yo diría, de caída, de hundimiento, ¿no? Por ahí en una de estas entrevistas que se hacen, o esos encuentros que son remotos, yo dije, la Argentina no está estancada, la Argentina se está hundiendo, y eso es peor. Suena muy, muy drástico, porque una cosa es decir, estamos estancados acá y no nos movemos, no, nos estamos hundiendo, que es peor. Ahora, para que no nos hundamos, y no quiero traer una mirada apocalíptica, tenemos que tener una mirada realista y con vista hacia el futuro. Necesitamos de algo que los argentinos no podemos lograr desde hace muchísimos años, que es un encuentro estratégico, sin que implique esto una unidad nacional, sino que ese encuentro estratégico implique los puntos, las estrategias necesarias para sacar adelante un país que está lleno de recursos y con una muy buena mano de obra y mucha inteligencia humana. Ahora, si eso no se encuentra, la Argentina no va a salir. El ministro de Desarrollo o alguien decía, no, José Núñez decía, tocamos fondo. No, el fondo no existe. Claro. Podemos ir más abajo todavía. Claro. Te quedás, por supuesto, sí, con por nosotros. supuesto. Voy a Marcos y después creo que tenemos otro Zoom. ¿Sí? ¿Cómo no? Vamos a la tanda. ¿Cómo no? La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea, en Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075 Rosario. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Joyería España, las marcas más destacadas en Joyería España, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe. UDA en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Cosas de Mujeres, Salón de Estética.
todo lo que la mujer necesita para su belleza. Los sábados, spa. ¿Qué es ¿Sí? eso, Marquinhos? Y es un spa. Mira. Sí, sí. Y pronto va a ser para hombres también. ¡Apa! ¿Todos los sábados? Todos los sábados. Bien. Tucumán 1622. Estudio de grabación HID para solistas y grupos profesionales y amateurs. Pistas para cantantes. WhatsApp 341-6-4180-00. HID Estudio de Grabación, el amigo Pedruelo que nos ha facilitado este hermoso micrófono. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. Está en Salta 1995, su WhatsApp es el 341-261-2703 y es la encargada de ese rostro que nos conduce. Venía a mí. Rostro de María Herminia, conducción. Propiel. Cuando un partido se pone difícil, Como este que estamos jugando, Uno sueña con la jugada heroica que le tape la boca al contrario. pero este es distinto. y la jugada heroica, Es taparme la boca yo. ¿Cuántas veces el DT nos dice no los dejen avanzar, No dejen huecos. esto es lo mismo, usa siempre el cubrebocas. tapando nariz, boca y mentón? Además, lavate bien las manos. Esta vez, en lugar de desentendimiento, Habla mucho de tu compromiso. No dejemos avanzar al contrario. Demostremos que somos un equipo unido. que cuando hay que defender, defendemos todo. Hoy todos los equipos somos uno solo. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Patea, gambetea, frena, corre, saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino por deporte. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Sí. Bueno, y seguimos hablando, por supuesto. Sí, sí. Ya estamos al aire. Están al aire. Sí, Entonces estamos al podemos aire. hablar. Sí, por supuesto. Nada de lo que hablamos. De en institución privado. fácil, ¿no? Eso es Seguro lo que se te me está escapó a mí, refiriendo sí. a Perú, por ahí. Sí, Perú, claro. sí, sí. Claro. Sí. ¿Qué pasó en Perú? No sé qué pasó en Perú. Bueno, había una acusación de fraude, de corrupción del presidente. Y finalmente, de una manera muy, yo diría, demasiado liviana, ¿no? Se lo destituye, el Parlamento lo puede hacer y se nombra un nuevo... Qué triste historia última la de Perú, ¿no? Sí. Con Alan García suicidándose. Kuczynski. Kuczynski, Él reemplaza claro. a Kuczynski, Vizcarra. Exactamente, y todos los últimos presidentes, todos han sido corruptos, presos, algunos extranjeros, Toledo. suicidio, Toledo y en el algunos exterior. exiliados. Toledo. Sí, esto tiene que ver con las instituciones, ¿no? Uno de los problemas de la Argentina, tenemos el problema social, Sí. la pobreza, lo sabemos. Tenemos el problema de la educación, etcétera. Yo creo que el problema institucional en Argentina es mucho Funciona. más grave que el que uno cree. Ah, más grave. ¿Sabes Sí. por qué pensé que funcionaba? Por el hecho de que el año pasado, ¿cuántos países terminaron con serias revueltas y problemas y Argentina no? No terminó, pero el traslado del poder no fue un traslado normal, ¿no? En el sentido de que yo no exijo tanto como en Chile, donde se reúnen, se Toman felicitan sí. y al día siguiente Pero bueno, no hubo transferencia de la banda presidencial, de los símbolos del poder. Estás hablando del 2015. Claro. Claro. Eso es una mala transición. Pero eso no sería tan grave. Lo que yo veo, y esa es mi hipótesis que vengo trabajando del año 2005, que es que saqué un libro en ese año que se llama La Argentina en emergencia permanente, que en realidad el título viene muy bien para ahora, más que para el 2005.
Pero ahí lo que yo estoy diciendo, que vivimos la era del gobierno de los ejecutivos. Y eso hace que se esté gobernando la Argentina desde 1989-90 con poderes de excepción, con poderes discrecionales. De excepción que se quedan. Que se quedan. Claro. ¿No? La emergencia económica. La emergencia económica. La de Duhalde duró 31, hasta el fin del 17. Menem hizo toda la reforma económica y la reforma del Estado por delegación legislativa, que es el Congreso delega al Ejecutivo poderes. Sí, el Ejecutivo puede legislar. Pero yo quedé muy asombrado hace un par de días cuando veo que en la provincia de Santa Fe el gobernador, o sea, el Poder Ejecutivo, porque no quiero personalizarlo, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto 1184, deroga una ley, o sea, aprobada por la legislatura, que se trata de la ley del Plan Abre. Ah, sí, porque lo reemplazó por otro, vi. Sí, pero jamás un Poder Ejecutivo puede derogar una ley. Eso es una medida inconstitucional. Yo lo he leído el decreto, lo he estudiado, digamos, para... Es decir, lo que invoca el Poder Ejecutivo Provincial es que hay un trámite administrativo, un expediente administrativo de la comuna de Gobernador... ¿Galvez? No, Galvez, no me sale el nombre ahora, que se queja porque en esa ley, que fue aprobada, hay una discriminación entre comunas y municipios. ¿Vos el gobernador Crespo? El gobernador Crespo. Supongamos que esto sea cierto. Quien tiene que mirar eso y resolver eso es el Poder Judicial. El único poder que tiene competencia para intervenir y ser un órgano de contralor constitucional o de contralor de legalidad es el judicial. En cambio, aquí, quien deroga la ley es el Ejecutivo. Luego que deroga esa ley, invocando problemas administrativos, en definitiva, cosas que él podría haber hecho como Poder Ejecutivo y no las puede hacer, por lo que dice la comuna. El tema es que él deroga la ley y crea, a través de un decreto, eso puede estar bien, que se llama el Plan Incluir, y a partir de la ley de presupuesto todo transfiere la partida hacia... Eso no es inconstitucional. Lo inconstitucional es que, de una manera excepcional, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, deroga una ley que fue aprobada por el Parlamento. Claro. ¿Qué opinás sobre el tema de las PASO? Que también, si la derogan o si la suspenden, debiese ser por ley, porque hay una ley. Solo la ley la puede derogar otra ley. Ese es el problema institucional. Yo creo, te voy a decir lo que jurídicamente creo, no se puede derogar las PASO ahora. Sería, si se ponen de acuerdo, se puede hacer. Claro. Pero estamos muy cerca de, se tendría que poner de acuerdo oposición y se podría derogar. Sí. Ahora, saquemos este contexto. Yo creo que las PASO habría que derogarlas. Yo quiero que los gobernantes gobiernen 4 años y que no estén cada año y medio dejando de gobernar, o cada año dejando de gobernar para dedicarse a hacer campañas. Y eso existe así en Bolivia, por ejemplo. Claro, sí, creo que en Uruguay también. Ahora, lo que acá se haría es suspender las internas obligatorias y abiertas y simultáneas, no la elección. Esa es otra cosa, la elección de término medio sigue. Bueno, pero eso es lo que está haciendo, lo que está diciendo que se creó un sistema electoral para beneficiar a alguien que se pone de acuerdo y a otro compite. Sí. Es decir, es un sistema, es como
tenemos nosotros para cuando hay, ¿cómo se llama? El sistema para elegir presidente, ¿Balotaje? ¿En balotaje? El balotaje. Claro. El balotaje siempre es 50 más 1. Sí, sí. Nosotros creamos un balotaje a la Argentina para beneficiar a un partido. 45 más 1. Entonces, no sirve eso. Ahora, ¿qué analizás a futuro? Porque si tenemos la coalición, que yo no sé si coalición gobernante y coalición opositora, o coaliciones gobernantes, coaliciones opositoras, yo no sé si están integradas como coaliciones. No. No funciona. No funciona como coalición. Claro. No, además nosotros los argentinos tenemos cultura de coalición. Una coalición existe cuando efectivamente tienen un programa común. Borgen. Un programa La serie propio, está tan linda. y luego diferencias. Claro. Puede haber diferencias. Claro. Porque puede haber en el seno de una coalición acuerdos estratégicos y después decir, acá hay una zona de desacuerdo y queda libre, por ejemplo, el tema del aborto. En el tema del aborto actúan de manera libre, pero en lo demás vamos todos juntos. Claro. Acá no existe esto. Claro. Ni en la oposición, ni en la coalición gubernamental. No hay acuerdo. Claro. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuál es la mesa de trabajo? ¿Dónde están los proyectos? Claro. Entonces, no es coalición, lo que hay son fracciones de partidos, por supuesto uno más importante que otro, pero que están trabajando en una pseudoalianza que finalmente no beneficia al país. ¿Qué ha dado esta circunstancia en donde vos hablas con oficialistas y opositores y todos dicen, debemos acordar, lo dicen públicamente, lo dicen en off, lo dicen digamos, debemos acordar puntos estratégicos? Yo lo único que estoy viendo hasta este momento, que el único acuerdo que se está dando tiene que ver con el CAA, el Consejo Agroexportador Argentino, que están logrando acordar algunas cosas no menores, porque el proyecto es a 10 años aumentar a 100.000 millones de dólares las exportaciones y generar en ese periodo 700.000 puestos de trabajo o algo parecido. Bueno, ojalá eso es un punto, eso bueno, es un eso es punto. importante. Ahora, ¿cómo se hace, cómo se sigue en un país con el 50% de pobreza, gran parte de ello por el COVID, digamos, y cómo se produjeron las circunstancias, pero cómo seguimos de esta forma, sin consenso? Sin consenso vamos a quedar donde estamos, supongamos estancados, un poquito mejor en algunos lados, un poquito peor en otros, pero no saliendo adelante. Sin consenso no hay posibilidad. Sin consenso, y lamentablemente sin consenso, que va a incluir un ajuste. Claro, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Pero para que ese consenso sea exitoso, tiene que tener el aval de la oposición. Claro. Que sea un consenso avalado por oficialismo y oposición. Porque si no, el consenso no va a funcionar. Y eso es lo que creo que está trabando mucho a cualquier posibilidad de acuerdo. Y la otra cosa que traba, yo creo que es la concepción de la política. Si uno tiene una concepción de la política, que la política es enemigo, que la política no es consenso, que la política... andamos mal. Es decir, la política no hay que ser amigo, hay que ponerse de acuerdo. ¿No? Lo importante en la política es buscar los objetivos comunes que conduzcan colectivamente a un país. Sociológicamente, ¿qué pasa con Argentina? Porque hay países que han tenido guerra y que se han sentado finalmente a una mesa para acordar ciertas cosas. ¿Por qué Argentina no puede? Yo espero que no haya tumultos como para que efectivamente se asusten los dirigentes y se sienten. Como el 2001. Claro. Yo espero que no ocurra ese tipo de cosas. Ubalde sentó, bueno, hizo. Pero de allí no salió una posibilidad interesante que después creo que se frustró, que fueron esos años de superávit fiscal. Sí, los gemelos. Los gemelos, sí. claro. Bueno, ahí se frustró.
Pero pareciera que hay que esperar una situación trágica, y no. Creo que tenemos una clase dirigente, por excepciones, por supuesto, que desde ese punto de vista es muy pobre, y no aprende de la experiencia. Llegan buenas noticias. El hisopado al presidente ha dado negativo. Qué suerte. También los de Vito Velo, Biondi y Valdés. Y fueron además hisopados y aislados Solá, Guado de Pedro. Guado de Pedro estaba al lado de Vélez y al lado del presidente, estaba en el medio. Alcorta, que es la ministra de Género, mujer, sí, y pero... Tristan Bauer, que es el ministro secretario de Cultura, ¿no? De Cultura. Ajá. La delegación que fue la que estuvo en Qué ese suerte viaje. que rápidamente supimos, ¿no? Sí. Eso está bueno. Sí, menos mal, porque hubiera sido muy complicado para Argentina. Como todo, ¿no? Por eso, tal vez lo de la vacuna, tomándolo de esto, lo de la vacuna rusa cayó tan mal, no solo por no terminar la fase, sino porque no fue transparente. Esto, por ejemplo, es transparente. El presidente le pasó esto, Bueno, se produjo esto y se comunica. Y eso genera confianza, si no es imposible. Claro. La salud del presidente es un problema público. Claro. Público, nos interesa a todos. Claro. Entonces, lo de la vacuna fue... A veces se usan este tipo de excusas como para quedar bien con determinados sectores, ¿no? Dentro de la alianza entre comillas, gobernante. Bueno, pero hay que tener cuidado. Creo que... Vos hablás de las declaraciones en el sentido de decir, bueno, darle una consideración, dado que claro. ¿Quién era? ¿Ministro o ministra de...? Ministra. La ministra de Salud había, bueno... Bisotti. Claro, no es ministra, es la secretaria, ¿no? Sí, la secretaria. Bueno, y que la vicepresidenta ya no obtuvo lo que quería, que era la embajadora Castro en ese lugar, bueno, tal vez una Bueno, pero esto está bien. consideración. Sí, pero estas consideraciones no ayudan. No ayudan porque no van hacia la elaboración de políticas de Estado, de políticas que puedan forjar credibilidad. Nosotros tenemos graves problemas de que no nos creen. ¿Cómo considerás que los banderazos por ahora son de la oposición, Sí. pero llegaron para quedarse en Argentina? Yo creo que sí. Yo creo que, salvo que el gobierno cambie de rumbo y empiece efectivamente, lo cual me encantaría, a tratar de que la Argentina comience a caminar, va a haber protestas. Y va a haber protestas. La CGT ha dicho ayer en la reunión del Consejo Directivo que, bueno, sabemos de la afinidad, inclusive de uno de los dos cosecretarios, Daer, es amigo personal del presidente. Sí. Sin embargo, con este tema de el fondo y las jubilaciones, lo previsional y otro tema más, aparentemente le estarían solicitando a las obras sociales que se hagan cargo de parte del costo de la vacuna. Entonces, bueno, ahí ya hay problemas. Yo creo que hay un sector de la sociedad, yo no digo que sea la mayoritaria, pero un sector de la sociedad que protesta por diversos motivos. Algunos acuden a la justicia, a las instituciones, otros al tema económico, a la jubilación. Los antivacunas también. Los antivacunas, Claro, por ejemplo. sí. Y después hay sectores que esos son más preocupantes, que uno no puede, yo al menos, no puedo saber, podrán saber los servicios, sectores de extrema derecha, que están buscando crear un clima no propicio para la democracia. Todo aquello que dicen que se vayan todos, no está bueno que se vayan todos, no es una buena consigna. Después se quedan los malos. Claro. Entonces, hay un sector de la derecha que se está organizando políticamente. Cuando digo derecha no es Macri, a la derecha de Macri.
Porque Macri sería de derecha, pero no quería un golpe de Estado ni violencia. Claro. Estos son personas que uno no sabe muy bien. ¿Y por qué? Porque a veces en este tipo de clima, en donde efectivamente hay desesperanza, no hay futuro, no se ve un futuro, se crea un clima subterráneo que uno a veces no llega a captar. Y ese clima subterráneo en un momento aparece. Yo pongo un ejemplo. En octubre del 2001 aparecieron en la votación del 2001 todo lo que fue toda esa manifestación de los ciudadanos contra los candidatos, ¿no? Ah, claro, con el voto Sí. en blanco. Ponían excremento, Claro, ponían sí, mortadela, sí, el muñequito sin... Sí, Bueno, eso nadie lo miró bien como algo que se anticipaba a lo que fue diciembre, enero del 2001-2002. Eso era un llamado de atención de la sociedad. Yo recuerdo haber hablado con un político que estuvo como presidente de mesa y me dijo: Hugo, yo no entiendo por qué la sociedad nos odia tanto. Porque él estaba abriendo los sobres y miraba, hijo de puta, lo que sea. Claro. Sí. ¿Por qué la sociedad nos odia tanto? Entonces, cuidado con este tipo de cosas, porque sin ser alarmista, hay que tener en cuenta las molestias sociales, que a veces son muy profundas, ¿no? Que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con el desencanto, con la falta de futuro. Bueno, eso hace que los climas se enrarezcan. Pensemos en Europa. En Europa el fascismo, el neofascismo, como le quieren llamar, o los populismos, término que no me gusta, de extrema derecha, está lleno, está saturado. ¿Más cerca Brasil? Brasil. Claro. Bolsonaro. Bolsonaro podría ser un líder autoritario, ya lo es en parte, pero es militar, ex militar y tiene el apoyo de sectores de la iglesia evangélica o de toda. Me gustaría, nos quedan 4 minutos, nos marca nuestra productora. Ahora, me gustaría tu reflexión sobre qué pasó a Argentina de ser la clase media de aquel Perón que decía peronistas somos todos, en el sentido de aquel estado de bienestar, más allá de lo ideológico, no me refiero al partidismo. ¿Qué pasó en Argentina? Mi hijo, el doctor, de la superación a esta clase media de hoy, que yo creo que no sé si 1/3 es la composición actual. Bueno, esa fue la época de lo que más se acercó un Estado en América Latina a un Estado de bienestar, que fuera de Perón. Ese fue el momento más cercano, porque nosotros no hemos tenido, en América Latina no existió realmente el Estado de bienestar, pero ese fue el momento más cercano. Pero era Argentina, que tenía un proyecto que crecía y que había ascendencia social. Lo que se ha perdido es la ascendencia social. Mi hijo, el doctor, ya no es más. Entonces, ese proyecto también empezó a sufrir cambios hacia los años 50, cuando en el mundo se venía otras medidas económicas y el propio Perón trató de ser desarrollista. Se venía otra cosa. Bueno, esa Argentina dejó la producción, que no era solamente, tenía industrias, después se han fabricado hasta aviones, coches. Todo el desarrollo atómico. Todo el desarrollo atómico. Sí. Hemos tenido la posibilidad de tener una producción diversificada. Sí. Eso es lo que se dejó a un lado. Ahí estaba cuando yo digo la clase dirigente, no es solamente la política, es también la clase dirigente económica, los actores económicos. Claro. Ahora, el problema de los actores económicos en Argentina, desde mi punto de vista, es que son, voy a usar un término antiguo, es una burguesía pingüe, que va a la ganancia fácil. O que el Estado
le tiene que garantizar la ganancia. Claro. Y un verdadero empresario tiene que ser schumpeteriano, esto es, que se expone, Claro. que se expone, que invierte. Cuando hablamos de la decadencia argentina, no es solo la política. No. Es toda una conjunción, es una conjunción de cosas. Y que hoy estemos también con representantes en todo sentido, que yo le preguntaba, y con esto ya sé que tengo que cerrar, pero le preguntaba a un querido amigo concejal, que lo conozco hace muchos años, en una charla privada le decía, ¿hay alguien que esté descollando en el Consejo? ¿Hay alguien que haya llegado y que uno dice, no importa si piensa como yo, pero que vos decís, che, mirá, qué bueno? Y me dijo, con dolor te digo que no. Bueno, es porque a todos nos toca ese paso, ¿no? Bueno, ¿sabes cómo te agradezco que hayas venido? Antes de irnos, no sé si tenemos los datos de... Solo de la provincia. De la provincia. Las ciudadanos no están discriminados por ciudad. La provincia, 1.545 casos, unos 200 menos que el día de ayer. 348 decesos a nivel nacional, el número sigue siendo importante. ¿Cuánto, perdón? 348. ¿Y en la ciudad no tenemos? No lo tenemos, pero los datos siempre de es Santa el Fe. 40 o el 50% a lo sumo, o sea que bueno, Dios nos ayude con esto. Esperemos. Nos han dirigido y conducido y... Director de cámaras Alejandro Boffelli, las cámaras de Nelson Musto y Alejandro Ansaldi y el sonido de Andrés Arnoldo. Muchas gracias nuevamente gracias a ustedes. Y nos estamos encontrando bueno. con todos ustedes el próximo miércoles aquí en el Regional a las 19. Muchas gracias.